Bien amigos, muy buenas noches, son 10 de la noche ya con 10 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva a través de Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, jueves 21 de diciembre del año 2023. Nos hemos demorado un poco, cerca de 10 minutos, porque en este momento se viene desarrollando la premiación a los jugadores más destacados de la temporada 2023, tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Tenemos ya los más destacados en la Liga 2, en la Liga 1 ya está por terminar. Hace un rato eligieron al mejor jugador. En breve estaremos con todos los ganadores. Y también mucha felicidad para la hinchada andabolina, porque hay varios jugadores que han sido elegidos en la Liga 2. También el mejor arquero, se ha elegido a la mejor hinchada, al goleador, al mejor jugador, al mejor director técnico y también al equipo ideal, tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Vamos ya con el saludo también de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 70 conectados. Recordarles, como siempre, que nos ayuda mucho que le den like a esta transmisión, que compartan, que se suscriban a nuestros canales de Facebook y YouTube. Nos encuentran siempre como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Aprovecho para saludar los primeros comentarios. Alberto Montaño nos dice buenas noches, saludos. Santos Quintana Cabrera, buenas noches, señor Vilciades. Alberto Montaño nos dice Ramos y Sotillo se llevaron el premio, es verdad. Ever Castro nos dice buenas noches, doctor Vilciades. Cuéntenos las novedades, muy buen programa, saludos. César Navarro nos dice buenas noches, Vilciades, buen programa. Bien, vamos ya con la premiación para ya ir avanzando, que se dio hoy, está en plena ceremonia. Inicialmente habló, cuando comenzó la premiación, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, indicando de que para este año 2024 va a tener que organizar ya la misma liga profesional con la participación de los equipos. Un poco parece que la federación ya no va a tener tanta, digamos, en la organización no va a tener mucha participación y parece que poco a poco va a ir delegando a los propios equipos para que manejen sobre todo la Liga 1 del fútbol profesional. Vamos ya a los premios que se dieron en lo que es la Liga 2. La mejor hinchada, por la asistencia que tuvo durante todo el año, fue la hinchada de Comerciantes Fútbol Club de Iquitos. Ha sido declarada la mejor hinchada. Recordemos que segundo estaba la hinchada de Comerciantes Unidos y tercero la hinchada de los Chancas. La ventaja que tenía el equipo de Comerciantes Fútbol Club de Iquitos es que su estadio tiene una capacidad más o menos para 20.000 espectadores y eso le da la posibilidad de poder que vayan más hinchas al estadio. Mientras que el estadio de los Chancas, recordemos que no entran más de 9.500 y eso también hace de que no haya sido la mejor hinchada en esta temporada. Luego, atención, también se dio el premio al goleador de la Liga 2, Matías Sen, quien hizo 20 goles, pero jugó los dos torneos, es decir, las dos ruedas, mientras que Luis Alejandro Ramos ya jugó la segunda rueda y 2 partidos en la primera rueda. Eso fue una diferencia importante por la cantidad de partidos jugados, así que el mejor o el goleador de la Liga 2, Matías Sen, jugador argentino de Comerciantes Unidos, que seguirá en este equipo para la Liga 1 del próximo año. En el tema del mejor arquero, atención, el mejor arquero de esta temporada 2023 de la Liga 2 fueron nominados 3. Estuvo el arquero Campos de Comerciantes Unidos, estuvo el arquero Prieto, Daniel Prieto de Alianza Universidad de Huánuco, y Michel Sotillo, arquero de los Chancas, fueron los 3 nominados. El elegido como mejor arquero de este año 2023 de la Liga 2, el jugador Michel Sotillo, quien estuvo presente, dio su agradecimiento. Recordemos que Michel Sotillo seguirá también en los Chancas en la temporada 2024 en la Liga 1. Felicitaciones a Michel Sotillo por haber sido elegido mejor arquero de la Liga 2. Mientras que el mejor jugador, atención, el mejor jugador de la temporada 2023 Liga 2, los candidatos eran varios jugadores, entre ellos Kevin Santamaría, Matías Sen, pero el elegido es Luis Alejandro Ramos, jugador también de los Chancas, que lamentablemente no seguirá en el equipo, jugará en Cusco. Fue elegido el mejor jugador de la Liga 2 a pesar que él no jugó la primera rueda. Eso siempre hay que diferenciar. En el caso de Luis Alejandro Ramos, jugador de los Chancas de esta temporada, elegido el mejor jugador 2023. Mientras que el mejor director técnico, atención, estuvieron 3 nominados. Estuvo Paul Cominges, del equipo de Alianza Universidad de Huánuco, como mejor director técnico. Estuvo Carlos Silvestre, de Comerciantes Unidos, y también Juan Carlos Basalar, de los Chancas. Fueron los 3
directores técnicos nominados para esta premiación y salió elegido, atención, Carlos Silvestre, lógicamente por haber logrado el título de la Liga 2. Esa fue la diferencia en relación a los otros. El Juan Carlos Basalar quedó segundo y Paul Comínguez quedó tercero. Ese de todas maneras ha sido el tema que favoreció a Silvestre como director técnico elegido mejor, el mejor de la Liga 2 de esta temporada. Vamos al equipo ideal. También se dio a conocer los mejores 11 jugadores que tuvieron regularidad durante la temporada 2023 de la Liga 2. Fueron los siguientes. En el arco, Michel Sotillo de los Chancas. En la defensa, Kevin Paico de Comerciantes Unidos. Frank Smith de Alianza Universidad de Huánuco. Johnny Mena de Comerciantes Unidos. Luis Valverde de Comerciantes Unidos. En el mediocampo ha sido designado como mejores jugadores del equipo ideal Jorginho Cernaqué de Alianza Universidad de Huánuco. Diego Carabaño, también de Alianza Universidad de Huánuco, pero ya pertenece a los Chancas, ha sido contratado para jugar la Liga 1. Diego Carabaño. Luego el jugador del Salvador, Kevin Santamaría, también de Comerciantes Unidos. Oshiro Takeuchi de los Chancas, también ha sido elegido en el 11 ideal. Oshiro Takeuchi de los Chancas. Matías Sen, el goleador de Comerciantes Unidos. Y lógicamente Luis Alejandro Ramos de los Chancas en el equipo ideal de la Liga 2. Repetimos: Sotillo, Paico, Smith, Mena, Valverde, Carabaño, Cernaqué, Santamaría, Takeuchi, Sen y Ramos. Son los 11 mejores jugadores de la Liga 2. Repetimos: 3 jugadores de los Chancas: Sotillo, Takeuchi y Ramos. 3. De Comerciantes Unidos hay varios. Está Paico, está Mena, Valverde, luego está Kevin Santamaría y Matías Sen. 5. Y de Alianza Universidad de Huánuco está Smith, está Carabaño, Cernaqué. 3. De los 3 mejores equipos, los mejores jugadores en el equipo ideal de la Liga 2. Ahora vamos rápidamente a lo que es la Liga 1. También que ya debe estar terminando ya la ceremonia que se está realizando en la Videna, donde se ha declarado al mejor arquero de la Liga 1. Mejor arquero de la Liga 1, Luis Carvalho, de Universitario. Estuvieron Angelo Campos y también el arquero de Sporting Cristal. Mejor arquero en la Liga 1, Luis Carvalho. El goleador, si no hay que elegir nada, sino el que tenga más goles, es premiado y es homenajeado, donde le dan su trofeo respectivo. El goleador es Santiago Jordana, del Deportivo Garcilaso. Jordana, el goleador. La mejor hinchada o la mayor hinchada, también por la capacidad del estadio, ha sido Universitario de Deportes, por la cantidad de hinchas que ingresó al Estadio Monumental. Pero hay que recordar que hace poco también se publicó, en el caso de Alianza, que tuvo un récord de taquilla. Alianza tiene un estadio más pequeño, pero los costos de las entradas son mayores y ha recaudado una muy buena cantidad de millones en relación al año pasado. Ha superado con cerca de 36 millones, si no me equivoco, que obtuvo tanto en el campeonato local, los partidos de la Copa Libertadores, fútbol femenino, la noche blanquiazul y también en el tema del fútbol femenino. Adelante, Andrés. Sí, tenemos ya varios comentarios. La gente ha estado muy pendiente de la premiación. Alberto Montaño nos dice: increíble que Carlos López no esté ni en el 11, siendo el jugador más influyente de la Liga 2. Yuber Maucalle, buen programa, Milciades, saludos. Héctor Zucca Salgado, un amigo de la casa, nos dice: mi programa favorito, saludos, señor Milciades y Andrés. Saludos para Héctor. Richard Guille, soy hincha de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, un saludo para ti también. Guille, los Chancas viven deportes, dice Sotillo y Ramos, no agradecieron a los Chancas e hinchada de Andahuaylas. Bueno, eso es lo de menos, creo, ¿no? A veces es difícil también pararse a hablar con tantas cámaras encima. Rodri Torres, buenas noches, Milciades. Ya viendo los refuerzos de cada equipo, los refuerzos de Chancas es para la Liga 2. Dice: sigo diciendo por qué no hubo una buena planificación al momento de realizar los refuerzos en diferentes puestos y no solo ocupar puestos con delanteros. Bueno, yo no creo que sea tanto así, eso vamos a ir viéndolo, ya después vamos a analizar los jales. Momento. S. Limachi Alguay nos dice: buenas noches, señor Milciades, buen programa, saludos para la hinchada Chanca. Juan Leguía Rojas, López merecía estar en el 11, también nos dice. Saíz Nesaú, saludos André y Milciades Vargas, el mejor programa como siempre. Bien, continuamos con la premiación. Gracias a todos los comentarios y no se olviden de compartir, seguir suscribiéndose y dar el me gusta, el like en YouTube para
que nos puede ayudar a seguir mejorando y el próximo año tengamos muchas otras novedades y ir creciendo como canal y también como programa, tanto en redes sociales y también en la radio, que estaremos volviendo ya en Radio Andahuaylas más o menos en la segunda quincena de enero. Continuamos con la premiación de la Liga 1. Hemos ya indicado mejor arquero Luis Carvalho, al goleador Santiago Jordana de Deportivo Garcilaso, a la mayor hinchada de Universitario. Hay que recordar que organizan esta premiación en la Federación Peruana de Fútbol, pero los que votan son los entrenadores, el capitán del equipo y también algunos periodistas. Es una votación que se hace en forma democrática porque es muy difícil ponerse de acuerdo en todo sentido. Muchos comentarios también estoy de acuerdo en que Carlos López no está en el equipo ideal. Debía estar, incluso en reemplazo de Takeuchi, porque Carlos López ha sido el jugador más determinante en el ascenso a la Liga 1 del equipo Los Chancas, sobre todo en las asistencias, en los pases. Ha sido muy importante su juego por el sector derecho y la regularidad que tuvo durante todo el año. Este jugador casi nunca se lesionó, tenía lesiones suaves, pero él llegaba a los partidos. Muchas asistencias, todos los penales que le tocaba ejecutar también los ha convertido. Así que creo que también estoy de acuerdo que debió estar Carlos Augusto López en el equipo ideal, pero eso es lo que se ha dado hace algunos instantes en Lima. Continuando con la Liga 1, vamos con los otros ganadores. Mejor director técnico de la Liga 1, Jorge Fossati. Jorge Fossati ha sido elegido el mejor entrenador. Estuvo Franco Navarro también en la terna, juntamente con Tiago Núñez de Sporting Cristal. Franco Navarro, que estuvo con ADT, y Jorge Fossati, lógicamente lograr el título nacional es un mérito importante que da la diferencia y fue elegido mejor director técnico. Habló y el que lo presentó, el que le dio su nombre fue Julio César Uribe, quien lo eligió al profesor Fossati. También el profesor Fossati dijo que era una de las leyendas vivientes del fútbol peruano a Uribe. El mejor jugador sub-21. También se ha elegido el día de hoy al mejor jugador sub-21 de la Liga 1. Ha sido elegido el jugador de Sporting Cristal, Joao Grimaldo. Joao Grimaldo ha sido elegido el jugador sub-21 del fútbol peruano de este año. El mejor jugador, atención, el mejor jugador de la temporada 2023 Liga 1 ha sido elegido el día de hoy Piero Quispe de Universitario. Creo que también estamos de acuerdo. Jugador que apareció poco a poco. En los primeros partidos no tenía la posibilidad de jugar de titular. Luego ya poco a poco lo pusieron en el equipo titular. Empezó a ganar confianza, empezó a ser determinante en los resultados y lograr incluso el título nacional. Piero Quispe, de quien se dice que estaría yéndose al fútbol mexicano. Y el 11 ideal de la Liga 1, que el día de hoy se dio a conocer hace algunos minutos. El 11 ideal es el siguiente, de la Liga 1. Mejor arquero, José Carvalho, en el arco. En la defensa, por derecha, Aldo Corso, de Universitario. Back centrales, William Riveros, de Universitario. Ignacio da Silva, de Sporting Cristal. Y ya han puesto a volantes, solo con línea de 3. A Rodrigo Ureña, en el medio campo de Universitario. Yosimar Yotun, de Sporting Cristal. Andy Polo, de Universitario. Piero Quispe, de Universitario. Kevin Serna, de ADT Tarma, que este año que viene jugará en Alianza. Luego Santiago Jordana, del Deportivo Garcilaso. Y Hernán Barcos, de Alianza Lima. Un solo jugador de Alianza. De la U tenemos a Carvalho, Corso, Riveros, Ureña, Polo, Quispe. Son 6, más del 50% jugadores del equipo campeón de Universitario. Luego ya de Cristal está Da Silva, está Yotun. 2 jugadores. Uno de ADT Kevin Serna y uno de Alianza y uno del Deportivo Garcilaso. Esta fue la ceremonia que debe estar ya terminando, donde participaron tanto la Liga 1 como la Liga 2, que siempre se hace. Es importante. Esto ha sido transmitido por la cadena que tiene los derechos de los partidos 1190 a través de DirecTV y Liga 1 Max. Se ha estado viendo a través de la televisión el día de hoy. En otras informaciones, pero antes, agradecer a nuestros auspiciadores. Estamos saliendo gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia.
Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983-668864. Repetimos, el teléfono WhatsApp de la Mansión Casa Hotel 983-668864. A todas las personas que quieran tomarse fotos, ver el nacimiento que se ha armado acá en la Mansión Casa Hotel, pueden ingresar a cualquier hora, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. No se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, al teléfono 980-70-1330 o en la misma dirección, Avenida Perú 395. Son ya 10 de la noche con 26 minutos. Vamos a tratar de leer algunos comentarios que viene llegando a la página. Vamos con César Ciro Hurtado, mi querida tierra. César Ciro Hurtado dice: buenas noches, saludos desde Cañete. Mejor programa, gracias a César allá en Cañete. También gracias a Milton Ceballos. Le faltó el mejor gol del año, de Kevin Serna. Tampoco no han puesto. Luego, Joe Aldair Curillo López. Frecuencia Deportiva podrá transmitir la Liga 1. Eso está en audio, sí, pero imágenes es de televisión. Luego, Julio Alguay Palomino. Platita manda, pues el mono baila con la plata. Fueron algunos de los comentarios que están saliendo o que están llegando a Frecuencia Deportiva. Hoy también queremos dar a conocer sobre los estadios que se va a utilizar en la Liga 1, que comenzará, de acuerdo a la información que hasta el momento manejamos, el día 26 de enero. Recordemos que el día 4 de enero, ya falta poco, el 4 de enero estarán realizando el sorteo del fixture, donde conoceremos dónde debutará los Chancas en la Liga 1. Jugará de local, jugará de visita y con qué equipo. Y también las siguientes fechas del torneo de apertura, que en el torneo de clausura serán las revanchas. Son 17 partidos que corresponden al torneo de apertura, que repetimos, conoceremos el día 4 de enero, en una ceremonia que la federación organizará seguramente también en la Videna. Vamos a dar a conocer los estadios que se jugarán la Liga 1 del año 2024. Vamos empezando del norte. Se jugará en el Estadio Municipal de Bernal, de Piura, estadio que conocemos, hemos estado el año 2017, que tiene una capacidad para 10.000 espectadores. Está más o menos a una hora, más o menos unos 50 minutos, de Piura, el Estadio Municipal de Bernal, que pertenece a la provincia de Sechura, donde jugará, recordemos, el Atlético Grau de Piura. Otro estadio, el Estadio Campeones del 36 de Sullana, también allá en el norte, donde jugará el equipo de Alianza Atlético de Sullana. Este estadio ha tenido mejoras y tiene ya una capacidad para 12.000 espectadores. La ventaja que tiene este equipo de Sullana cuando juega en este estadio, Campeones del 36, es la excesiva temperatura que llega a más de 35 o más grados. Hace muchísima calor en este estadio. Capacidad 12.000 espectadores. Otro estadio, el Estadio Mansiche Trujillo. El Estadio Mansiche Trujillo tiene una capacidad para 25.000 espectadores. 25.000 espectadores, donde jugarán dos equipos. Jugará la Universidad César Vallejo y el equipo de Carlos Amanucci. Dos equipos que utilizan el Estadio Mansiche Trujillo, repetimos, capacidad para 25.000 espectadores. Otro estadio, el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, que parece que también está en problemas. Es posible que no pueda ser apto para el próximo año. Parece que el gras sintético que tiene ya no estaría en buenas condiciones. Están tratando de poder mejorar y que la comisión de la federación pueda aprobar este estadio. El Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, que está, recordemos, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad de la sierra
de altura que tiene una capacidad para 18.000 espectadores. 18.000 espectadores donde jugará UTC de Cajamarca y posiblemente también Comerciantes Unidos en Cajamarca, en el Estadio Héroes de San Ramón. Otro estadio, precisamente el Estadio Juan Maldonado de Cutervo. Estadio Juan Maldonado de Cutervo tiene una capacidad para 12.000 espectadores y los metros sobre el nivel del mar que tiene este estadio, 2.649. 2.649 metros sobre el nivel del mar, donde jugará, si es que terminan de cambiar el gras y levantar todas las observaciones, donde jugará Comerciantes Unidos, y esto todavía está en duda. Otro estadio, el Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto. Carlos Vidaurre de Tarapoto, que tiene una capacidad para 10.000 espectadores, donde jugará Unión Comercio sus partidos de local. También aprovechará el clima, que es bastante caluroso allá en la selva, y la humedad. Así que Carlos Vidaurre en Tarapoto, 10.000 espectadores de capacidad, donde jugará Unión Comercio. Otro estadio, el Estadio Miguel Grau del Callao. Este estadio, recordemos que estuvo bastante tiempo sin utilizarse, tuvo que hacerse mejoras y recién, casi faltando pocas fechas para que termine el campeonato, Boys pudo jugar en su estadio o en el Estadio del Callao. Tiene una capacidad para 18.000 espectadores, el Estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys jugará de local. Vamos a otro estadio, al Estadio Alberto Gallardo de San Martín, del distrito de San Martín. Este estadio es del IPD, pero la dirigencia del Sporting Cristal ha hecho un convenio por muchísimos años, donde ha hecho mejoras, ha hecho el gras y todo, una especie de concesión, donde jugará Sporting Cristal y tiene una capacidad de 15.000 espectadores. El Estadio Alberto Gallardo, repetimos, donde Cristal juega de local con una capacidad de 15.000 espectadores. Otro estadio, el Estadio Monumental de Ate, que es el más grande, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores en las tribunas y aproximadamente 20.000 personas en los palcos, donde Universitario juega de local. Otro estadio, el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, que queda en Lima, que tiene una capacidad para 40.000 espectadores. Alianza va a jugar las primeras fechas en este estadio porque el estadio de Matute está suspendido, ha sido castigado, mientras tendrá que Alianza jugar en este estadio, Estadio Nacional. Otro estadio es el estadio precisamente Alejandro Villanueva de Lima, donde Alianza jugará sus partidos una vez que se levante la sanción. Tiene una capacidad para 32.000 espectadores. 32.000 espectadores si comparamos con el Estadio Monumental de Ate, casi el doble, 60.000 contra 32.000. Alianza jugará en este estadio. Otro estadio es el Estadio Iván Elías Moreno, que este año jugaba Deportivo Municipal, también Boys, muchos partidos, pero para este año 2024, posiblemente también Alianza podría jugar algunos partidos en este estadio. Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, que tiene una capacidad para 16.000 espectadores. 16.000 espectadores. Hay que recordar que el alcalde de Villa El Salvador es Guido Iñigo Peralta, que son también los dueños de los Chancas 6 de Andahuaylas. Guido Iñigo, alcalde de Villa El Salvador, que tiene la administración de este estadio. Otro estadio, el estadio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA, donde también es un estadio bastante grande, tiene una capacidad para 60.000 espectadores, 2.200 metros sobre el nivel del mar. 2.200 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad de altura, pero no es muy alta. 2.200 es bastante manejable, donde jugará Melgar de Arequipa sus partidos de local. Otro estadio es el Estadio Inca Garcilaso La Vega. Este estadio de Cusco, que tiene una capacidad también para 40.000 espectadores, que está a una altura de 3.362 metros sobre el nivel del mar, aunque otros indican que tiene 3.500, 3.400, pero está en ese margen. 3.362 metros sobre el nivel del mar, donde jugarán 3 equipos en el estadio de Cusco. Jugará Cinciano, jugará Cusco Fútbol Club y el Deportivo Arrilazo. 3 equipos jugarán en este estadio, tendrán que más o menos turnarse las fechas, tratar de que uno juegue fuera, uno de local, un partido un sábado, otro partido será el domingo, de repente viernes, y eso ya se manejará en la programación respectiva. Vamos con más estadios, vamos al estadio de Huancayo. Ojo que el estadio de Huancayo, de acuerdo a las declaraciones del dirigente de los Chancas, era una de las alternativas que estaba dando la federación para que los Chancas jueguen el próximo año. Decía Ayacucho o si no Huancayo. El estadio de Huancayo tiene una capacidad para 20.000 espectadores y tiene la altura sobre el nivel del mar 3.259. 3.259 metros sobre el nivel del mar. El estadio de Huancayo, donde jugarán 2 equipos, Sport Huancayo, que siempre hace de local, y ADT posiblemente en algunos partidos. ADT
porque su estadio parece que también no tiene para la Copa Sudamericana la iluminación artificial para las noches. Así que en Huancayo se jugará Huancayo y ADT. Otro estadio, el estadio Unión Tarma, precisamente donde ADT juega de local, tiene una capacidad para 9.000 espectadores, está a 3.053 metros sobre el nivel del mar. Tarma es muy parecido sobre la altura, sobre el nivel del mar que Andahuaylas. Muy parecido, muchos que conocen indican que Tarma con Andahuaylas tiene casi el mismo clima, estamos casi en la misma altura, 3.053. Andahuaylas más o menos está a 2.950, donde jugará ADT sus partidos este año 2024. Otro estadio, el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Lógicamente el estadio Los Chancas de Andahuaylas, que tiene una capacidad para 10.000 espectadores, una altura de 2.950 metros sobre el nivel del mar, donde Los Chancas CIC jugará sus partidos de local siempre y cuando se pueda levantar las observaciones y también se pueda solucionar el tema del aeropuerto. Inicialmente Los Chancas, recordemos a través de un comunicado que hace algunos días se dio a conocer, va a asumir los gastos de poder traer a los equipos que jugarán de visita acá en Andahuaylas vía aviones charter, es decir, alquilados. Y eso va a tener un costo bastante complicado, bastante alto, que están haciendo un llamado para que la hinchada a través de sus entradas puedan en alguna forma subsidiar, ayudar en el pago. También la federación debe estar abonando lo que corresponde al apoyo que tiene, en este caso, la federación a todos los equipos, para que puedan movilizarse, para que se puedan movilizar de Lima vía aérea. Hemos indicado que en las bases dice que la federación asume el costo de transporte aéreo y terrestre de 22 personas para los equipos, de 22 personas, y ese costo, que significaría, digamos, el viaje o el costo del pasaje entre Lima y Ayacucho, tendría que ingresar para que pueda de alguna forma apoyar al pago de los aviones charters que vendrán a Andahuaylas. Mientras tenemos algunos comentarios. Acá dice Sainz Nesaú, jugaremos en Andahuaylas, pregunta. Charlie Ludeña, saludos profesor Milciades y André, felicitaciones por vuestra transmisión, gracias. También a Joy Aldair Curillo López. Si el campeonato está a la vuelta de la esquina, ¿cuándo es la fecha probable para que vuelvan a evaluar el estadio de Andahuaylas y el Condebamba? Una vez que el municipio de Andahuaylas pueda levantar las observaciones que ya está a través de un documento, se va a solicitar a que la federación envíe a la Comisión de Infraestructura para que pueda evaluar otra vez, hacer el acta y luego dar un visto bueno si es que todo está en orden y declarar apto el Estadio de Los Chancas para que se pueda programar los partidos. De acuerdo a la base, indica de que una semana antes de que comience el campeonato podría ya estar habilitado. Esto significa que la municipalidad tiene que avanzar. Creo que para el 15 de enero debe estar ya totalmente solucionadas las observaciones y de tal forma del 15 de repente al 20 podría venir la comisión, revisar y dar su veredicto, dar a través de un certificado indicando que el estadio sí cumple los requisitos exigidos por las bases de la Liga 1. También tenemos a otros comentarios que en breve estaremos dando a conocer. Bien amigos, son 10 de la noche ya con 38 minutos. En cuanto precisamente al tema del estadio, ayer hemos comentado en nuestro programa que hemos terminado un poquito más rápido. Nosotros hemos ido personalmente a hacer las medidas. Mucha gente de repente no ha escuchado, no ha visto la transmisión del día de ayer. Nos hemos apersonado al Estadio Los Chancas para hacer las medidas. Exactamente, hemos ido con la ayuda de mi hijo menor para poder medir la cancha. Inicialmente, de acuerdo al oficio que envió la Federación a Los Chancas, donde indicaba que el estadio tenía digamos, en las medidas, a lo largo tenía 107 metros de largo y 95 de ancho. Esto desde que leímos ese documento me parecía algo irreal. 95 de ancho es bastante grande, es casi una cuadra. Pero hemos ido a medir el día de ayer y las dimensiones que hemos encontrado en el Estadio de Los Chancas, que el día de ayer hemos estado haciendo las medidas juntamente con uno de los encargados el día de ayer, hemos medido que el largo del Estadio de Los Chancas, vamos a ver los apuntes, el largo es 109 metros del Estadio de Los Chancas, 109 metros. El ancho
tiene 75 metros, no tiene 95. Estamos hablando de 20 metros de diferencia, que es bastante. Y de acuerdo a las bases, dice en uno de los artículos, exactamente en el artículo 49.2, dice preferencialmente las medidas de las canchas de la Liga 1 deben ser las siguientes: 105 metros de largo y 68 metros de ancho. 105 por 68. Si el estadio de los Chancas tiene 109 por 75, entonces tienen que modificar muy poco. En el tema de largo, tienen que reducir 4 metros. Y a propósito, ayer ya los encargados del estadio ya retiraron los arcos. El estadio, en este momento, la cancha de juego, el campo de juego de los Chancas, no tiene arcos. Los arcos ya han sido retirados para que se pueda colocar en los lugares previamente establecidos con la medida que se va a realizar. Seguramente esto ya será faltando muy poco tiempo para que vengan a inspeccionar, instalarán los arcos y también volverán a hacer los trazos, digamos las medidas perimétricas, las líneas que en este momento ya no se notan, porque desde que se jugó en octubre no se ha hecho uso del estadio de los Chancas, más las lluvias que están permanentes en estos días, ya todo está verde y ya no se notan las líneas, solo se nota donde estaban los arcos, el punto penal y todos esos detalles. Así que para el tema de largo tienen que reducir 4 metros y en el ancho tienen que reducir 7 metros. Esto significa 3.5 para cada lado. A no ser que se pueda correr los 7 metros hacia el sector de oriente y tenga más espacio en el sector de occidente para la construcción que se va a realizar de acuerdo al gobierno regional en una segunda etapa de la tribuna de occidente. Recordemos que en esa parte no hay mucho espacio. Está muy pegado al hospital nuevo y la tribuna no podría desarrollar, digamos, como en el sector de oriente, donde sí hay bastante espacio. Así que eso es lo que hemos encontrado el día de ayer en el estadio de los Chancas sobre las medidas, que no era como se indicaba, que era de 95 metros de ancho y de 107. Tiene 109 por 75 y debe tener 105 por 68. Las otras observaciones ya debe estar planificando el municipio. Recordemos que dieron un comunicado hace poco, donde indican que sí, ya vienen trabajando, haciendo el expediente, viendo el tema del presupuesto y en los próximos días posiblemente ya empiecen en enero, porque estos días lamentablemente son fiestas o fechas de las fiestas de fin de año. Ya estamos, mañana ya es viernes, parece que el municipio mañana no va a trabajar, tienen como un feriado. El próximo lunes también es feriado porque es el 25, día de Navidad, y solo sería del 26 hasta el viernes próximo, hasta el viernes que es, creo que si no me equivoco, 29. Luego viene ya el lunes también Año Nuevo, que es 1 de enero, y posiblemente a partir del 2 de enero ya se estén haciendo los trabajos. Esperemos que lo hagan con mucha rapidez para que pueda ya solicitarse a la Federación Peruana de Fútbol para que puedan revisar, hacer el acta respectiva y luego ya emitir el visto bueno y declarar apto el estadio de los Chancas para que la dirigencia en coordinación con la Liga 1 ya puedan hacer la programación, dependiendo también con quién va a debutar el equipo. El 4, nos indican, el 4 de enero se conocerá el fixture. Ese día se va a hacer el sorteo, donde hay una empresa que se encarga de hacer el fixture y cada equipo tiene un número. Hoy ya se sabe, son 18 números y lo único que hacen al inicio es de que cada delegado o el presidente o el representante de cada equipo saca una balota donde hay un número. Por si los Chancas saca el número 8, entonces ponen el número 8 donde corresponda y ya automáticamente con los números que ya están armados, ya conociendo que cada número digamos, pertenece a un equipo, automáticamente se saca el fixture. Parecido también se hacía la Liga 2, recordemos en los años anteriores, así que estaremos atentos para ese tema. En cuanto a la pretemporada, que también recordemos que ya se anunció que comenzará el 2, posiblemente sea el 3, porque en las declaraciones que dio el delegado de los Chancas, dijo que los jugadores llegarán el día 2. Van a venir en grupo de Lima, algunos que están cerca, como el caso, o por lo menos en el sur, de Carlos Gamarra. Él vendrá vía Arequipa, Cusco, Andahuaylas. También Rudy Palomino, que es cusqueño, de Cusco vendrá directamente a Andahuaylas, ya no tiene sentido para que se vaya a Lima. Los otros jugadores que vienen del norte, jugadores del extranjero, llegarán a Lima y vendrán en grupo, juntamente con los jugadores de Lima y de otros lugares, para llegar el día 2. Eso significa que estarían saliendo, si es en avión, el mismo 2 en la mañana hasta Ayacucho y en horas de la noche estarían llegando, y para eso la hinchada andaurina tiene que organizarse para poder recibir como se merece este equipo, para darle la moral
para que el equipo pueda empezar a trabajar con la pretemporada, que debe durar por lo menos si empieza el 26 va a ser menos de 25 días. Y eso creo que va a ser contraproducente. Y también para hacer los partidos, que recordemos también parece que ya está casi definido, que sería con Cienciano en 2 partidos. Partido en Cusco, partido en Andahuaylas, para ahí ya ir definiendo al 11, que en este caso el profesor Juan Carlos Bacelar debe estar trabajando. No se ha publicado desde hace varios días nuevos jugadores en los Chancas. Hasta el momento son 20 jugadores que han sido ya contratados. El caso de López tampoco se ha confirmado. El día lunes se dio a conocer de que ya estaba muy avanzado. Las negociaciones incluso nos dio un porcentaje, que al 90% ya estaba, ya digamos, definido el futuro del López para que continúe en los Chancas, pero falta ese 10%. Algunos puntos que no se ponen de acuerdo, que hasta el momento no se ha publicado en forma oficial. Ojalá que sea mañana viernes, para que ya se tenga conocimiento y si se aprueba o si se publica esta contratación de López, ya tendríamos ya 21 jugadores. Hasta el momento tenemos 20. Los últimos han sido Kevin Steven Becerra, jugador ecuatoriano que es de 27 años, que es defensa. También Josep Christopher Cox, panameño de 29 años, que también ha sido contratado. Luego Alan Murialdo, argentino delantero también, que ya está en el equipo. Ángel Alexander Ledesma, ecuatoriano de 30 años. Y los otros ya, que hace varias semanas ya se dieron a conocer, como es Daniel Andrés Ferreira, como es Iván Santillán, como José Manzaneda, también como José Félix Luján, Diego Carabaño también, que ya ha sido anunciado, y Marlon Brian Ruiz Díaz, haciendo un total, repetimos, de 20 jugadores. No se sabe si López mañana podía anunciarse, ojalá que ya de una vez por todas se pueda definir. Y también dijo que debía haber unos 2 cupos para que en cualquier momento puedan ser incluidos, porque son solo 25. Este año en la Liga 1 y Liga 2 eran 27, y la Federación ha bajado dos cupos, solo 25, mayores de 21 años, pero si son jugadores menores de 21 años, es en forma ilimitada la cantidad de jugadores que puede contratar. Vamos con algunos comentarios. Con Andrés, adelante. Sí, somos más de 170 conectados, siendo ya 10 de la noche con 47 minutos. John Hopa nos dice: señor Vilcíades y André, buenas noches. ¿Qué será del último refuerzo extranjero López? Y si lograron comunicarse con el chino Aoki, nos dice saludos. Milton Ceballos: Cienciano mañana presenta su camiseta 2024 oficial. ¿Y los Chancas para cuándo? Ya la dirigencia nos ha comentado que va a ser en enero. Y que ya tienen las camisetas de entrenamiento, por lo menos. En New Athletic ya le entregó las camisetas de entrenamiento. Joy Aldair Curillo López nos dice: si el campeonato está a la vuelta de la esquina, ¿cuándo es la fecha probable para que vuelvan a evaluar el estadio de Andahuaylas y el de Condebamba? Ya hemos comentado que primero hay que levantar las observaciones y solicitar para que vuelvan a visitar y puedan superar el tema. José Luis Rodríguez Maucaya nos dice: ¿qué fue de López? Yuki Ira: con López creo que están esperando que llegue de Colombia para la foto. Yuki Ira dice solo eso. Salvador Quintana: saludo de Frecuencia Deportiva, también haciendo de topógrafo, esperando que se supere todas las observaciones y así que no haya pretextos para ser locales. Nos dice un saludo para Salvatore. Saludos para Salvatore. Grimaldi Copa: ¿es verdad que este año bajan 3 a segunda? Correcto, bajan 3. Imagino que van a ascender 3 también. Posiblemente 3, si son 2 de la Liga 2, de repente están buscando la forma de ayudar de alguna forma a Ayacucho, a San Martín, que parece que van a volver a ir al TAS por el tema de Boys del año pasado, que los puntos que le quitaron. También Municipal tendría alguna esperanza de quedarse, pero lo concreto es de que la Federación, las bases que se publicó hace poco, ha indicado claramente que serán 3 los equipos que desciendan de los 18, solo quedarán 15. Y en eso tiene que luchar y estar muy concentrado el equipo de los Chancas para evitar ese tema. Vamos con más comentarios para ya la parte final. Sí, aprovecho para saludar a los más de 100, casi 180 conectados para hacer un día jueves, ya casi Navidad, sin mucho fútbol todavía, pero ahí la gente siempre conectándose. Ya vamos llegando a la parte final del programa. Agradecerlos como siempre por sus comentarios, por sus likes, por sus compartidos y recordarles que siempre nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Facebook. Las estadísticas de YouTube nos dicen que más del 80% de los espectadores no son suscriptores. O sea que nos ven pero no se suscriben. Entonces es un botón súper fácil, es gratis, no cuesta nada. Denle clic al botón de suscribirse, que eso nos ayuda mucho. Así es, solo en otras informaciones importantes, atención, mañana se jugará el partido final del Campeonato Mundial de Clubes, que se jugará a la 1 de la tarde hora peruana. 1 de la tarde, Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, jugará frente al Manchester City.
campeón de la Champions. Veremos quién será el ganador. Últimamente, los que logran el título de los clubes son equipos de la Champions. Vamos a ver si Fluminense saca la cara por Sudamérica y vuelve a recuperar ese título que es muy importante. En el tema de la selección, hay que recordar que la próxima semana parece que ya se anuncia ya en una conferencia respectiva al director técnico Jorge Fossati. Ya no hay nada que hacer, ya llegaron a un acuerdo, faltaría algunos detalles donde parece que se está esperando y será anunciado posiblemente después de que pasen las fiestas, posiblemente el 26 y 27, porque mañana no han anunciado nada y eso nos parece, creo que se han tomado el tiempo necesario porque todavía no hay partidos seguidos. Los próximos partidos de la selección todavía son en marzo, partidos amistosos, fecha FIFA, y en junio y julio se vienen los partidos de la Copa América, donde Fossati tiene que trabajar, recuperar la moral, recuperar la confianza y tratar de recuperar también los puntos e intentar acercarnos a los equipos como es Chile y Paraguay en la tabla respectiva. Vamos a repetir rápidamente la premiación que se dio hace poco, para ir terminando. En el caso de la Liga 2, mejor arquero, Michel Sotillo. Luego el mejor hinchada, el equipo de Comerciante Fútbol Club de Iquitos, que ha llevado más cantidad de hinchas al estadio de Iquitos, ha sido declarado mejor hinchada de la Liga 2. El goleador, Matías Sen. Mejor jugador, Luis Alejandro Ramos, de los Chancas. Mejor arquero, repetimos, Michel Sotillo. Mejor director técnico, Carlos Silvestre, de Comerciantes Unidos. El equipo ideal de la Liga 2. Antes también el mejor gol de la Liga 2 ha sido el gol de Bazán, precisamente a Sotillo, en el partido que se jugó en Lima, en el estadio Villa Salvador. Un gol en volea, un centro al segundo palo, donde Bazán de San Martín anotó el mejor gol de la Liga 2. En el equipo ideal de la Liga 2, los siguientes jugadores han sido considerados: Michel Sotillo de los Chancas, luego Kevin Paijo de Comerciantes Unidos, Frank Schmidt de Alianza Universidad, Johnny Mena de Comerciantes Unidos, Luis Valverde de Comerciantes Unidos, Jorginho Cernaqué de Alianza Universidad de Huánuco, Diego Carabaño de Alianza Universidad de Huánuco, jugador ya de los Chancas, luego Kevin Santamaría de Comerciantes Unidos, Oshiro Takeuchi de los Chancas, Matías Sen de Comerciantes Unidos y Luis Alejandro Ramos de los Chancas en el equipo ideal. Mientras que en la Liga 1, el mejor arquero ha sido Luis Carvalho, el goleador Santiago Giordana de Garcilaso, mejor hinchada de Universitario, mejor entrenador de Jorge Fossati, mejor jugador de la Sub-21, Joao Grimaldo, mejor jugador Piero Quispe, y el mejor gol, que eso no lo hemos visto, pero nos indican que ha sido el gol de Kevin Serna, un golazo. Sí, el golazo que le hizo a Cienciano. Creo que ha sido, se lleva a todos desde la media cancha campo, y la termina pinchando por encima del arquero. Claro, muchos compararon, era un gol maradoniano, parecido al gol que hizo Maradona en el Mundial. Ese fue el mejor gol de Kevin Serna. El 11 ideal de la Liga 1, José Carvalho, Aldo Corso, William Riveros, Ignacio da Silva, Rodrigo Ureña, Yosimar Yotún, Andy Polo, Piero Quispe, Kevin Serna, Santiago Giordana y Hernán Barcos. Ese fue el equipo ideal que ha sido premiado hace algunos minutos en la ciudad de Lima. Bien, amigos, estamos llegando ya a la parte final. Mañana vamos a ver si tenemos algunas novedades de nuevos jugadores en los Chancas, ya que solo tiene 20 jugadores hasta el momento. Y ya la mayoría de los equipos están ya haciendo su pretemporada. El equipo de los Chancas empezará posiblemente el 2 o el 3. Si el 2 llegan, posiblemente al día siguiente. Ya deben estar coordinando los escenarios. Creo que hay varios escenarios. Podría ser en Talavera, podría ser en San Jerónimo. Hay 2 estadios. Y si no, todavía no necesitan, digamos, la cancha, porque a veces hacen trabajos físicos. Podría ser incluso de repente en un lugar techado, porque las lluvias también podrían perjudicar. Podría ser una cancha sintética techada para la parte física, sin balón. Eso ya estará planificando el profesor Juan Carlos Vargas con el director técnico Juan Carlos Basal. Vamos con los últimos comentarios para ya despedirnos, André. Sí, a ver, vamos a aprovechar de leer. Somos en total más de 150 conectados. Dante Ojo nos dice: buen programa, señores. Luchito nos manda saludos también. Dante Osco Cordero nos dice: buenas noches, señor Milciades. Saludos para Milton Ceballos, John Jopa, Julio Alguay, John Curillo, Charlie Ludeña, Saín Esaú, Milton Ceballos, César Ciro Hurtado, Juan Leguía Rojas. La verdad, muchas gracias a todos por sus comentarios. Ya tenemos que cortar el programa. Estas fechas son complicadas, hay muchas cosas que hacer. Muchas actividades, se vienen las fiestas. Pero siempre estamos tratando de ser lo más puntuales posibles y no fallarles. Entonces, acá llegamos al final del programa y ya nos veríamos mañana. Así, solo indicar de que la gente, los hinchas santanderianos están a la expectativa, ya quieren de una vez que se pueda ya mostrar, presentar la camiseta oficial
tanto la titular como la alterna para el próximo año del equipo de los Chancas con la marca New Athletic, que ya seguramente ya tiene ya diseñado, ya debe estar presentando a los dirigentes ya para que puedan elegir entre varias alternativas. Estaremos atentos para qué fecha se podrá presentar, debe ser una conferencia. Posiblemente cuando ya el equipo esté acá, donde se van a poner los jugadores y el presidente y de repente también algún sponsor, si es que hay, para el equipo. Bien amigos, estamos llegando a la parte final gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, también gracias a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andaura 270, Agente Interban de Farmacia Cristo Rey en el Parque Arguedas, y también se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395, mayores informes al 980-70-1330. Estamos llegando a la parte final, nosotros regresamos mañana. Mañana estaremos a partir de las 10 con más información en Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de YouTube y de Facebook. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.